A lo largo de estos audios venimos hablando acerca de un tema teológico muy importante para los cristianos, que es el tema del pecado. Me gustaría que en este momento hagamos un pequeño paréntesis para poder retomar el Evangelio dominical, ya que hemos dicho en audios anteriores que por medio de los Evangelios del domingo vamos a poder profundizar en la historia de salvación que nos ofrecen los 4 evangelistas. En este momento estamos meditando, rezando y poniendo en práctica el Evangelio del ciclo A, el Evangelio de Mateo. En este caso, el domingo 27 de septiembre de este año 2020, se tiene presente el texto de la parábola de los 2 hijos. Para aquellos que conocen el texto, recuerden que Jesús viene hablándoles a los ancianos, ¿sí?, a los sumos sacerdotes y a los representantes del pueblo. Y en este momento Jesús va a utilizar uno de los recursos literarios, que es la parábola. Para aquellos que conocen un poco más, ¿sí?, esto no les va a resultar nuevo, pero por ahí para aquellos que están comenzando en la lectura de esta teología bíblica que estamos haciendo, quiero que sepan que las parábolas que Jesús utiliza siempre tienen que ver con un sentido oculto. Si bien revela lo que Él quiere decir, lo hace de una manera siempre por medio de una historia, de una manera oculta, diríamos. Y las personas que están alrededor, que escuchan la historia, que suele ser una parábola, a veces comprenden y a veces quedan con el mensaje medio a descifrar. Justamente eso es lo que está pasando en este momento. Recuerden que estamos ya adentrándonos en el final del Evangelio de Mateo, y entonces Jesús va mostrando cada vez con mayor firmeza quiénes son aquellos que deben cambiar el pensamiento para poder seguir transmitiendo un pensamiento nuevo, que es el pensamiento del reino de Dios que está cerca y que ahora está presente en Jesús. Estos representantes, ¿sí?, del pueblo son aquellos que, si cambian su pensamiento, pueden ayudar a que la gente más sencilla también vaya conociendo más acerca de este mensaje nuevo. Pero ellos van endureciéndose, y progresivamente a lo largo del Evangelio ustedes van a ver cómo Jesús va confrontando cada vez con mayor fuerza a estos representantes, que van a ser justamente aquellos que después van a terminar acusando a Jesús. Retomando el texto, este texto es del Evangelio de Mateo, el capítulo 21, versículos 28 al 32. Si recuerdan, los voy a leer el texto para que podamos recordarlo, pero quiero que presten atención a algunos momentos puntuales que vamos a remarcar. El Evangelio dice así: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Fíjense, este texto, como dijimos, está dirigido puntualmente a los representantes del pueblo de Israel. Y en este momento Jesús habla acerca de
este mensaje que viene enviado para los judíos. Recuerden cómo dentro del pensamiento de Mateo que hemos dado en la introducción, lo primero que va a hacer Mateo es anunciar a sus contemporáneos y compatriotas. ¿Sí? La mirada es para los judíos, en favor de los judíos, desde un principio. Pero, al mismo tiempo, como les dije, al ver que los judíos endurecen su corazón y no aceptan el mensaje, el mismo Mateo va a ir mostrando cómo Jesús va cambiando el pensamiento y amplía su pensamiento para poder abrirse a otros que no sean solamente judíos. En este caso, recuerden que Mateo va a tener una mirada compasiva, misericordiosa, porque él recibió esa mirada del mismo Jesús al ser llamado, y entonces va a sostener cómo Jesús fue coherente llamando y teniendo presente y conviviendo con los pecadores y las prostitutas, o sea, pecadores de diversos tipos. Y en ese sentido, Mateo es alguien que lo vivió en carne propia, por eso mismo lo transmite con tanta claridad. En este caso, está hablando de dos hijos, el texto. En el primer caso, habla de aquellos que son hijos, que son invitados a participar del reino de Dios, a trabajar en el reino de Dios, y son aquellos invitados, pero que son pecadores. En el segundo caso, el segundo hijo representa a los judíos, aquellos que son llamados, ¿sí? Y que aparentemente van a responder de manera inmediata. Fíjense que eso mismo es lo que dice. Fue llamado el primero, fue invitado a participar del trabajo en la viña, y este le contestó directamente que no. E hizo su vida, vamos a decirlo así, de una manera licenciosa. Pero después se arrepintió, y ahí está la clave, y fue a trabajar a la viña. En cambio, los judíos, o sea, el segundo hijo, directamente contesta que sí, cumpliendo con su padre, aparentemente, pero después directamente no va. Esto es lo que hace que uno tenga que tener en cuenta que muchas veces el poder ver el ejemplo, ¿sí? Y ahí viene el mensaje también un poco más del lado de la teología espiritual, el ejemplo de aquellos que, a pesar de que han tenido una vida licenciosa, una vida pecaminosa, luego, por algún evento que pudo haber sido algún llamado del mismo Dios a trabajar, a participar de la viña, del reino de Dios, que pudo haber sido un llamado de distintas formas, como lo hemos dicho en algún momento. Dios tiene sus caminos para convocar y llamar a cada uno desde el lugar en donde está también cada uno. Por eso es importante el poder descubrir que la invitación es abierta y que uno pudo haber tenido una vida licenciosa, pero está en este momento, cuando es invitado, obligado a arrepentirse de esa vida y empezar a trabajar en favor del reino. Esto es lo que quería transmitir con respecto a este evangelio, y me gustaría luego entonces continuar con el tema del pecado y en este caso profundizar a partir de la relación entre el pecado y el sufrimiento y la enfermedad. Eso es lo que vamos a retomar en el próximo audio.